Ya, pues comenzaré. Señor, buenas tardes, compañeros. En este momento voy a explicar acerca sobre el método gráfico de la integración de ecuaciones diferenciales de segundo orden, en la cual está integrado Sembrano, Ortiz, Mayer, Owen, Padilla, Tenazoa, Isaías, Benjamín, Barbarán, Ámbar, Armas, Kimberly y mi persona, Patsy Arevalo. El siguiente. Ya. Un método de integración gráfica de las ecuaciones diferenciales de segundo orden consiste en sustituir los arcos de la curva integral por los arcos de los círculos osculadores correspondientes a los puntos iniciales de los mismos, cometiéndose, por lo tanto, un error de tercer orden respecto al incremento de la variable. En esta nota veremos cómo algunas modificaciones a este método permiten obtener curvas integrales aproximadas con errores de cuarto orden respecto al incremento de la variable, sea como siempre y' que es igual a f multiplicado por y de y y'. La ecuación diferencial dada si las condiciones iniciales de la curva integral buscada son de x, que es igual a x sub 0, y es igual a y sub 0, y y' es igual a y sub 0'. Podemos escribir ahí como lo ven en la siguiente ecuación. La siguiente, compañero. Como las derivadas sucesivas de y respecto a x serán que y' es igual a radio por coseno de t sobre de x, que es igual a menos la cotangente de t, y y' que es igual a 1 sobre radio de seno al cubo t. Podemos escribir, así como lo ven en la ecuación, que si el error cometido al tomar como curva integral del círculo será la ecuación dada como lo ven ahí. La siguiente. Donde h representa el incremento de la variable de f', y así sucesivamente, y' y sus derivadas sucesivas respecto a x en el punto inicial. Consideremos ahora un círculo de radio que en el punto inicial tenga con la curva integral un contacto en primer orden. Si con y con t indicamos su coordenada y parámetro respectivamente, entendemos que y es igual a y sub 0 más la radio de seno de t menos el seno de t sub 0 de x es igual a x sub 0 más la radio de coseno de t menos el coseno de t sub 0. Y viene a ser igual a y sub 0' igual a y. Estudiamos ahora los valores que toma la expresión de c, que es igual a y' sobre 1 más y' al cuadrado, elevado al cubo entre 2. En los puntos del círculo oscular a la curva integral en el punto inicial, tomando para y el coeficiente angular de la tangente al círculo, y para y el valor que toma la f de x, y y', que es igual a f de t. En el radio de ese círculo tendremos la siguiente ecuación, tal como lo observan, y como 1 es sobre px es igual a menos la f de seno al cubo de t sub 0. Y así. Tendremos la siguiente ecuación. Si se sustituye ahora este arco de curva integral por el círculo cuyo radio de r sea el valor que toma 1
sobre C en el extremo del primer tercio del intervalo. Es decir, ¿qué hacemos en la siguiente ecuación? De acuerdo a la fórmula 1, el error cometido será, ahí lo ven, es decir, el cuarto orden. Evidentemente, para la derivada de la función buscada, el error cometido será en el tercer orden. La integración gráfica de las ecuaciones diferenciales del segundo orden por este método, que llamaremos método de primer tercio, será como sigue en la figura 1. Sea A sub 0 en el punto inicial de la curva integral y A sub 0 de C sub 0 la normal en este punto. Calculamos analítica o gráficamente 1 sobre J y llevemos su valor sobre una paralela del eje de la Y y a partir de Y A sub 0. Hacia arriba o hacia abajo según sea el valor positivo o negativo. Continuando, si A sub 0 y B sub 0 en el segmento representativo de 1 sobre J, la construcción de la figura permite pasar de B sub 0 al centro de curvatura de C sub 0. En este centro se trata el círculo osculador hasta encontrar la paralela del eje de la Y correspondiente del primer tercio del intervalo H elegido en el punto. A0, A sub 0' se calcula en el valor de 1 sobre J, tomando para Y el valor de la pendiente de la tangente al círculo osculador. Con este valor de 1 sobre J, llevando sobre A sub 0', B sub 0', se determina como antes el centro, C sub 0', que se transforma sobre C, tomando C sub 0, que C es igual a C sub 0. Ya. La siguiente diapositiva. Mi nombre es Kimberly Alexandra Barbarán Armas. Yo voy a seguir con la exposición. Si comparamos ese método con los métodos comunes, vemos si se toma como una curva integral el arco del círculo oscilador en el punto inicial. Es decir, se hace 1 sobre radio igual a C sub 0. El error será, como podemos observar en la siguiente ecuación. También tenemos un gráfico de las cuales representa del tercer orden, mientras que si B se toma para R la media de los valores que adopta el radio de la curvatura en los extremos del intervalo H. Es decir, 1 sobre radio que es igual a 2 sobre P sub 0 igual a 2C sub 0, C sub 1 sobre C sub 0 más C sub 1, que da un resultado de la siguiente ecuación. Entonces, en este caso, el error será lo que podemos observar acá. Siguiendo, también tenemos de tercer orden, pero algo menor que en el caso anterior, igual exactitud que se lograría así. Entonces, en este caso tenemos el punto C, se toma para C el valor correspondiente al punto medio del intervalo, pues sería C que es igual a C sub 0 más H sobre 2C sub 0 más H elevado a la 2 sobre 8 C sub 0 doble derivada y así sucesivamente. En este caso observamos las fórmulas 2 y 3, vemos que los términos de tercer orden son de signo contrario y uno doble del otro. De ahí podemos obtener igual exactitud que en el método del primer tercio tomando como ordenada y derivada en el extremo del intervalo H. La ordenada y derivada del círculo oscilador más de los 2 tercios de la diferencia o entre la ordenada y las derivadas del círculo de radio medio y del círculo oscilador. En efecto llamado E sub 1 y E sub 2, las ordenadas de esos dos círculos en el extremo del intervalo, como podemos observar en la siguiente ecuación. Luego nos pasamos a un punto muy importante que son las isoclinas y campos de direcciones.
En este caso, resolver una ecuación diferencial analíticamente puede ser difícil o casi imposible. Sin embargo, existe una aproximación gráfica que se puede usar para aprender mucho acerca de la solución de una ecuación diferencial. Se trata de uno de los métodos para resolver varias clases de ecuaciones diferenciales de manera gráfica mediante la interpretación geométrica de las ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Para la metodología es útil analizar la ecuación de la fórmula dy sobre dx, que es igual a f por xy. En este caso, cuya solución es una función y igual a g por x. Geométricamente, en la ecuación se afirma que en cualquier punto x, y, la pendiente de y sobre dx de la solución de un punto está dada por f por x, y. Esto puede indicar si se traza un pequeño segmento rectilíneo que pase por el punto YX con la pendiente F, función de X y Y. La colección de todos esos segmentos rectilíneos se llama campo direccional. También hablaremos sobre las isoclinas. Si es necesario, traza manualmente el campo direccional de la ecuación diferencial Y, que es igual a F función de X, Y. Es útil observar la pendiente Y de la solución tiene valor constante en todos los puntos de la curva. En este caso, función de XY, que es igual a C. Estas curvas se denominan curvas insolinas para ecuaciones relativamente simples, que es posible trazar el campo direccional dibujando unas cuantas isoclinas y luego insertar los segmentos rectilíneos tangentes a la solución en varios puntos de cada uno. En este caso, podemos observar un gráfico de las cuales aplicamos los siguientes puntos, que son isoclinas y campos de direcciones. Para culminar la exposición, también observaremos ejemplos de nuestros dos compañeros, que son Mayer Oven Zambrano Ortiz y Isaías Padilla Tenazoa, realizando las siguientes ecuaciones. Bien, vamos a resolver esta ecuación diferencial con método de isoclinas. Para hallar los campos de direcciones, quien les habla es el alumno Mike Zambrano. Vamos a comenzar. Bien, lo primero es un ejemplo de ejercicio número 1, que va a ser el primer ejercicio, el método de disciplinas. Calcular los campos de direcciones. ¿Qué es el campo de direcciones? Es calcular las pendientes, ¿no? Las pendientes que estamos encontrando. Entonces, sea la ecuación diferencial d de x sobre diferencial de x igual a menos y sobre x. Es una ecuación diferencial. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una tablita, tenemos que tabular. Vamos a tabular esto. Aquí de esta manera. Prima. Ya. Acá hay un detalle muy importante, que nosotros no podemos poner cero, porque entonces la respuesta sería un resultado no continuo, no puede ser el valor cero. Vamos a decir un número de p desde 1. Vamos a ver, puede ser cualquier número. Por ejemplo, yo voy a poner cuando x vale 1 y y vale 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nada más reemplazamos, pues en x vamos a tener y1 sobre 1. Tenemos que encontrar el cotangente de menos 1. Esta no va a ser más adelante. Sabéis qué sentido va. Es 1. Luego vamos a tener otro valor, a ver, 1 y 2, 2 y 3,
1, 2. Vamos a hacer en 2. Menos 2, x1. Menos 2 es menos 2. x2, 3. Menos 3 sobre 2. Cuando x vale 3, y el 2 menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre x3. Nos va a dar un resultado y va a tener 4 entre 4. Menos 4 entre 4. Ya, vamos a sacar los resultados. 3 entre 2. 1.5, todo va a ser negativo, ¿no? Ya, 2 entre 3. 2 entre 3 es va a ser negativo también. 0,667. 4 entre 4 es 1. Menos 1. Si acá tenía medio tabulado, ya no es tabulado, ¿no? No sé sustituir los valores nomás. Y tenemos los resultados. Ahora lo que tenemos que hacer es ya los pendientes, ¿no? Campo de dirección. A ver, vamos aquí en la gráfica ya. En X, X1 y Y1. Más o menos está acá. Aquí. ¿Ya? Además, estas líneas que vemos aquí nada más son segmentos, ¿no? Son segmentos que obtenemos de reemplazar valores. Primero, acá voy a dar un ejemplo primero. Luego le explico cómo se obtienen los demás. A ver, vamos a encontrar la cotangente. La cotangente de 1 es 45. No, pero acá es de menos 1. De menos 1. De menos 45. Si es de menos 45 grados, más o menos algo va ahí en esta dirección. ¿Ya? Ahora vamos a ver de menos 2. Al contangente de menos 2. 63. Va a tener más negativo. A ver, 1, x1. Acá más o menos. Aquí. Negativo, ¿no? Observando el negativo. Ahora vamos a dar contagente de menos 1 sobre 5. Menos 1,5. Menos 56. Vamos a ver en la gráfica, a ver. X2 y el 3. Aquí más o menos. Aquí es. Ahí está. Luego tenemos. Esto va a salir menos 0.667. Pongamos de menos 33. A ver, tabulamos, a ver, 3, x3 y y2. Más o menos se va a estar. ¿Qué va a estar ahí? Así va a ir el bichito. ¿Ya? Negativo, porque es un árbol negativo, pues. A ver, y el 4 del menos 1 ya es el cuarto. Ya hablemos de lo que tiene ese valor, ¿no? Ya, menos 45 grados, pues. Negativo. Ya, eso es lo que obtenemos. Y si seguimos tomando valores, vamos a tener de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo de la siguiente manera. Ahí es cuando se forman estas líneas, cuando vamos tabulando la tabla, con otros valores, ¿no? Con otros valores. Con otros valores. Si van a aquí se va a formar una curva entre la tangente, una curva. ¿Y cómo se obtienen los demás? Por ejemplo, cuando ponemos tomamos valores negativos, valor negativo, negativo, pues negativo 1, por ejemplo, mira. Acá es el 1, y acá es el menos 1. Esto va a salir 45.
acá sería entonces, acá sería el segmento. Seguimos con los demás, lo vamos a tener de esta forma, porque estamos viendo acá. Y nos va a salir todo esto. Ahí vamos. Luego tienen los campos de direcciones, pues. Estos son los segmentos. Ponemos acá como un número negativo y aquí un positivo, pero vamos a tener los demás, ¿no? Lo debemos jugar al revés. Ese sería el campo de direcciones, ¿no? Que sería por el método de la división. Buenas tardes, profesor. Compañeros, hoy vamos a tocar un tema de ecuaciones diferenciales, que es el método gráfico de la integración de las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y nos dan un desarrollo que dice, sea la ecuación diferencial de x sobre de y, x menos 1. Vamos a pasar a desarrollar y hacer la ecuación y graficarla. Tenemos tres conceptos. Tenemos conceptos. Uno es la función, la derivación y la variable. ¿Ya? Para este tipo de caso está en lo que son las derivadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que una derivada de y sobre x también puede ser igual a una función prima de x, que también puede ser igual a la y prima, o en muchos casos otros le ponen a la y prima. ¿Sí? Esa es una función básica que se cumple en las ecuaciones. ¿Ya? Y viendo esto, podemos darnos cuenta que también podemos llamarlos a nuestra ecuación, que es la de acá, de la siguiente manera. Le podemos llamar y' es igual a x menos 1. Y estas son iguales. También le podríamos llamar la función prima de x igual a x menos 1. Y cuál también estaría correcto, pero voy a aplicar en este caso tomando esta fórmula porque notamos que es una forma más sencilla de trabajar. Y viendo eso, continuamos con el desarrollo. Pasamos a desarrollar. ¿Ya? Como solamente vamos a tomar esto, tenemos en cuenta eso. La y' es igual a x menos 1. Donde esto pasa a ser y es igual a la integración de x menos 1 de la derivada de x. Continuamos. Donde la derivada de x menos 1 de dx va a ser igual a x cuadrado sobre 2 menos x más la constante. Teniendo eso en cuenta, nos queda decir que y viene a ser esto. Y viene a ser igual a x cuadrado sobre x menos x C1. Pasamos a esa constante. Teniendo acá que tenemos para graficar x cuadrado sobre 2 menos x más la constante C1, asumiendo que C1 es igual a 1. Pasamos a graficar de la siguiente manera. Como acá tenemos el gráfico, vendría a ser igual acá a 1 y se elevaría, ya que estamos trabajando juntos. Eso vendría a ser la gráfica del método gráfico. Y acá vendría a ser exactamente así. Esto vendría a ser menos 1 menos 2. Y nos quedaría de la siguiente forma. Vamos acá, vamos de arriba.